Buenos días para todos. Sean bienvenidos a este webinar, Cómo enfrentar los cambios en las organizaciones en el mundo emocional, parte 2. Expresar e indagar de manera efectiva el día de hoy en alianza con Logos to Be. Vamos a asignar de 2 a 5 minutos para que más participantes se puedan unir a la sesión. Agradecemos entonces su permanencia en línea. Muchas gracias. La misión del área de talento humano es dedicar tiempo y esfuerzo a la gestión de personas. Es por ello que es necesario contar con soluciones que permitan simplificar los procesos de nómina para poder dedicar más tiempo al activo más importante de la empresa, las personas. Al contar con un software de nómina robusto, ahorra tiempo y reduce riesgos, permitiendo concentrarse en la productividad y gestión del talento humano. Presentamos Nómina Novasoft Cloud, software 100% web. Acceda, consulta o liquide desde cualquier lugar y en cualquier momento la nómina de su empresa. Cuente con actualizaciones legales oportunas en un entorno cambiante y complejo. Realice procesos de liquidación de manera segura y confiable, que se ajusta a los constantes cambios normativos y tributarios con adaptación al mercado e integración con cualquier ERP. Presupueste la nómina por diferentes criterios y conozca la ejecución en tiempo real para facilitar un análisis detallado. Distribuya y contabilice el costo de nómina por empleado, concepto o centros de trabajo para contar con estados financieros detallados. Analice los datos y conozca tendencias mediante consultas analíticas sobre Power BI. Implemente controles y alertas para dar mayor seguridad al proceso de nómina. Parametrice de acuerdo con sus necesidades, contratos, conceptos, tipos de liquidación e interfaces. Reduzca la carga operativa utilizando procesos masivos, tareas programadas y otras herramientas del sistema. Además, sus empleados podrán acceder a su información de manera sencilla y con disponibilidad 7x24 a través del portal web. Conozca más en www.novasoft.com.co. En Novasoft queremos destacar los factores que permitieron definir a KFC Colombia como un caso de éxito. El primero es disposición al cambio, segundo, conocimiento de la normatividad legal y core del negocio, y el tercero, la aplicación de estrategias y ejecución de modelos de implementación de Novasoft. KFC fue fundado en 1939 por el coronel Harlan Sanders, quien en su momento freía el pollo en ollas caseras y precisamente en su casa. En la actualidad, hacemos la elaboración y preparación de este pollo en ollas freidoras industriales y utilizando, por supuesto, nuestra famosa y exitosa receta original de 11 hierbas y especias. KFC a nivel mundial tiene 18.000 restaurantes y hace presencia en 120 países. En Colombia tenemos 62 restaurantes en 9 ciudades. Tenemos 1.800 colaboradores y nuestra meta es cerrar con 2.000 y en más de 70 restaurantes a nivel nacional. La necesidad de la organización estaba básicamente en la oportunidad de tener mejor productividad dentro de recursos humanos, mejores procesos de nómina y adicional pagos en la seguridad social. Antes de Novasoft utilizábamos un software muy básico, realmente era muy manual y poco confiable. El mayor beneficio que tiene Novasoft versus ese software anterior es la oportunidad de la información ante el cliente interno. Estamos llegando a todas las personas, estamos llegando con información precisa, confiable y eso hace que nuestro proceso sea óptimo y veraz. Nosotros implementamos, y realmente hay que resaltar que fue en tiempo récord de 2 meses, toda la parte de gestión humana, toda la parte de nómina, portal web de empleados y Smart Report. Es una experiencia excelente desde la evaluación de las necesidades, la oportunidad en todo el proceso de desarrollo de nuestra implementación y después la resolución de las dudas que hemos tenido durante ese proceso final. Con la implementación de software solucionamos la agilidad en todos nuestros procesos y sobre todo la entrega de resultados financieros y contables de una manera ágil y confiable. Novasoft es optimización, es automatización y es oportunidad.
Recomendaría Novasoft porque es un software robusto de talla mundial y que aplicaría para las necesidades de cualquier compañía. Reconocemos en KFC el trabajo en equipo, motivación, dedicación y esfuerzo. Les agradecemos su compromiso y confianza depositada en Novasoft. Muy buenos días para todos. Sean todos bienvenidos a este webinar, Cómo enfrentar los cambios en las organizaciones en el mundo emocional, parte 2, expresar e indagar de manera efectiva, el día de hoy en alianza con Logos 2B. En esta diapositiva pueden identificar las diferentes funcionalidades de Zoom. En la parte inferior encontrarán el botón de preguntas y respuestas en el cual pueden ingresar las diferentes inquietudes que se generen a lo largo de la sesión. También al final tenemos la encuesta de satisfacción para que nos ayuden a diligenciarla una vez finalice este webinar. Y para quienes no conocen a Novasoft, Novasoft es una compañía que se encarga de diseñar, desarrollar, comercializar e implementar soluciones de software de gestión empresarial ERP, gestión humana, nómina y seguridad y salud en el trabajo. Con más de 35 años de experiencia en el mercado, más de 2.500 clientes, más de 760.000 nóminas procesadas mensualmente y alrededor de 500 empresas en modelo cloud. Contamos además con la certificación en buenas prácticas de innovación, la certificación ISO 9001-2015 y la certificación en seguridad de la información 27001-2013. Y como les mencionaba, el día de hoy estamos en alianza con Logos 2B. Logos es una compañía que se encarga de acompañar procesos de cultura y liderazgo organizacional, brindan acompañamiento para que las empresas logren la certificación B. Estas empresas asumen un compromiso de mejora continua y ponen su propósito empresarial socioambiental en el centro de su modelo de negocio. La certificación B se basa en la medición y análisis de 5 áreas relevantes como gobierno, trabajadores, clientes, comunidad y medio ambiente. Esta certificación permite además una revisión detallada de todas estas áreas con el fin de ayudar a identificar los puntos y oportunidades de mejora para ser agentes de cambio en la economía, protegiendo la misión y potenciando el triple impacto. Y por un lado, hoy nos acompaña Lina Álvarez. Ella es facilitadora de Logos 2B. Ella es administradora de empresas con más de 15 años de experiencia en el ámbito corporativo y comercial. Es coach ontológico de Newfield Network. Cuenta con 5 años de experiencia como coach en procesos de transformación cultural y desarrollo de líderes para organizaciones. Ha realizado acompañamientos en organizaciones como Seguros Bolívar, Constructora Capital, OXXO, Grupo Norgas, entre otros. Y por el otro lado nos acompaña Rafael García Castaño. Rafael es psicólogo con experiencia de más de 20 años como terapeuta individual. Cuenta con una especialización en psicología clínica y psicoterapia psicoanalítica de la Universidad Pontificia de Comillas en España. Cuenta con formación en psicología transpersonal y programación neurolingüística. Entonces, en ese momento doy paso a Lina, que nos va a acompañar en esta primera parte de la sesión. Adelante, Lina. Muchas gracias por acompañarnos a Logos 2B. Bienvenida, Gracias. adelante. Gracias, Juliana. Hola a todos, bienvenidos. Una vez más estamos aquí en este espacio. Agradecemos a todos los que están conectados. Seguramente algunos estuvieron con nosotros en el primer webinar. Gracias por continuar y por seguir aprendiendo. Hoy tenemos, digamos, la siguiente etapa de lo que estamos proponiendo como tema central. Y hay algunos que son nuevos y hasta ahora se conectan. Bienvenidos también. Les vamos a contar hoy en qué nos vamos a meter. Nosotros propusimos en el primer webinar hablar sobre los estados emocionales en momentos de cambio. Como ustedes saben, las organizaciones están permanentemente en una dinámica y hay algo que decidimos poner énfasis y mirar con mucho acento, y estos son los estados emocionales de los equipos
para poder hacer posible y que sea mucho más liviana esta transformación. Hoy específicamente nos vamos a meter en una parte bien importante. Nosotros vimos en el primer webinar lo que era reconocer los estados emocionales. Los que estuvieron en la primera parte recibieron un correo donde les enviamos como un directorio o como un diccionario más bien de algunos estados emocionales presentes en momentos de cambio. Hoy, como segunda parte, vamos a ver cómo indagar y cómo expresar de manera efectiva. Vamos a ver aquellos juicios y aquellas afirmaciones que acompañan procesos de cambio, o más bien esos juicios y afirmaciones que acompañan los estados emocionales y que hacen posible que los cambios avancen con más fluidez o al contrario, o aquellos que no. Entonces, ese es el objetivo de hoy. De pronto, Rafa, si hacemos un recorderis de lo que vimos en el primer webinar para recoger un poquito lo que vimos y poner en contexto a las personas, aquellos que no estuvieron en el primero. Claro que sí, Lina. Bueno, buenos días para todos a nuestro segundo webinar de este tema que consideramos que tiene mucha pertinencia y es cómo tener en cuenta la variable emocional en los procesos de cambio en las organizaciones. En el primer webinar, como para hacer un repaso, hicimos la afirmación de que era muy importante tener en cuenta la variable emocional porque las emociones y los estados de ánimo en las organizaciones podían detener, obstaculizar o, por el contrario, impulsar y movilizar los procesos de cambio. Entonces, a partir de esa afirmación, nos metimos en algunos temas importantes o en algunos conceptos que pensamos que eran pertinentes, por ejemplo, como el cambio. Entonces estuvimos hablando de cómo veíamos el cambio, de sus características, de que era dinámico, de que un poco así era la vida, que no se detenía y que había que aprender a vivir con ese fluir constante y en la medida que desarrollábamos más habilidades, pues nos podríamos adaptar de una mejor manera. Nos planteamos un poco la necesidad de conocer la cultura de la organización a la que pertenecemos para entender si los aspectos que la componen pueden ayudar a fluir con los procesos de cambio o no. Hicimos una diferencia entre lo que era la emoción y el estado de ánimo. Hicimos algunas claridades sobre la emoción, por ejemplo, que una emoción activa puede modificar la percepción de la realidad de las personas y por tanto las decisiones que tomamos. Hablamos de cómo las emociones era importante darles expresión y movilizarlas, porque si no podían enfermarnos, podían crear malestar, podrían desvitalizarnos, ¿sí? Y vimos también cómo los estados de ánimo eran más permanentes que las emociones y cómo podían permear a un equipo y determinar su forma de enfrentar la realidad en ese momento. También abrimos la posibilidad de pensar una ruta para enfrentar estos temas y planteamos 3 aspectos que eran reconocer, indagar y expresar y gestionar. Por eso hoy nuestro webinar está enfocado en esa segunda parte que es la de indagar y expresar. Y por último, estuvimos trabajando un poco en identificar algunos estados de ánimo positivos que ayudan a fluir en los procesos de cambio y también enumeramos algunos que son negativos y que hay que estar muy atentos a ellos porque pueden frenar y obstaculizar los procesos de cambio. Eso fue un poco lo que hacía grandes rasgos lo que vimos en el webinar pasado. Si quisieran profundizar un poco, está en el canal de Novasoft y pueden encontrar un poco de qué se trata. Así, Rafa, ahí está el video. Buen punto, sí, para los que se lo perdieron, ahí pueden poner en contexto para que se pongan en línea con lo que vamos a ver hoy. Entonces, te propongo que como hoy el tema de nuestro webinar es cómo indagar y expresar, y como tú bien lo dijiste en el objetivo, queríamos proponerles
como una herramienta importante en el uso del lenguaje, que es aprender a diferenciar lo que es un juicio de una afirmación y cómo utilizarlos en la gestión de los equipos en procesos de cambio. Entonces, arranquemos con un ejercicio sencillo tú y yo, presentémonos y tratemos de Sí. mostrar la diferencia entre lo que es un juicio y una afirmación. Entonces, te doy para que te presentes. Ah, ok, ok, ok. Entonces, vamos a presentarnos, Rafa, desde un lugar primero que es el siguiente. Entonces, para que estén muy atentos a la manera en la que nos estamos presentando. Entonces, hola, mi nombre es Lina, tengo 47 años, eh, nací en Ibagué, vivo en Bogotá. Llevo este año, voy a cumplir 20 años de casada y tengo 2 hijos. Mucha información, Rafa. Bueno, entonces, y yo me voy a presentar de esta manera. Dice, hola, yo soy un psicólogo, perdón, estudié psicología, soy un psicólogo muy dedicado a las personas, que me encanta servir, soy una persona que es muy estudiosa, soy una persona muy dedicada a mi trabajo y dejémoslo así. Entonces, Ok, ¿cuál es la diferencia entre la forma en que se presenta Lina y cuál es la forma en que se presenta Rafa? ok. Entonces, Ay, les decíamos, si lo pillaron, entonces Lina se presenta con datos muy precisos. Nació en Ibagué, tiene 47 años, tiene 2 hijos, está casada hace 20 años, ¿sí? O sea, son hechos demostrables, ¿sí? Y yo me presenté un poco desde una percepción, una descripción, unos adjetivos calificativos, dije que era buen psicólogo, que era muy estudioso, ¿sí? Y esto nos empieza a abrir la puerta a lo que es un juicio y a lo que es una afirmación. no, buenísimo, Rafa. ¿Quieres agregar algo ahí, Irina? No, pues yo voy a proponer un ejercicio, Rafa, para los que están aquí y con eso hacemos un poquito más de énfasis en lo que es una afirmación y un juicio. Entonces, vamos a hacer algo. Quisiera que nos presentáramos unas 5 personas, los que se animen a abrir el micrófono y así muy rápido. Es decir, voy a ponerles un ejemplo. Vamos a presentarnos desde las afirmaciones. Entonces, para ir como afianzando como esta distinción entre juicio y afirmación. Entonces, si les propongo que nos presentemos desde las afirmaciones, sería algo así como yo soy Pedro y tengo o mido 1,68. Ya, como con una afirmación comprobable y que pueda ser verdadera o falsa. Entonces, quien quiera y se anime a abrir el micrófono, Juli, ¿ellos pueden abrir el micrófono o tú los tienes que abrir? Primero tienen que levantar la mano. O que lo hagan por el chat, yo creo que se puede también. Ah, Sí, es mejor que lo hagan por el chat. perfecto, perfecto. Sí, Entonces, en la opción de preguntas y respuestas, ahí los pueden ingresar. a ver, vamos viendo. Entonces, por el chat. Voy aquí a poner entonces la manera en la que la podemos hacer. Hola, soy Lina. Bueno, ya apareció Lady, se presenta con su Sí, nombre. Si puedes súper. agregar un hecho, Lady, a una afirmación. Tú estás, yo no estoy viendo las respuestas. Lo están poniendo por Angélica, por preguntas y ejemplo, se respuestas. presentó desde la afirmación. Dice, buenos días, me llamo Angélica Castillo, soy ingeniero industrial, mido 1,60. Perfecto. Perfecto, perfecto. Angélica, ¿y podrías presentarte con un juicio? Lady dice, tengo 26 años, no tengo hijos, soy contadora pública. Perfecto, Mira, sí. Angélica Castillo dice, soy muy juiciosa. Ese es un juicio. Mm, Lady mm. podría presentarse desde un juicio o con un juicio. Angélica lo hizo bien. Angélica entonces dice, soy ingeniero industrial y mido 1,60.
Y desde el juicio dice, soy muy juiciosa. Entonces, anímense a poner aquí a alguien más. Yo los estoy viendo. Hola, mi nombre es Diana. Trabajo en una EST. Soy mamá de 2 hermosos hijos y abuela de un perrito. Diana nos combinó, soy mamá de 2 hermosos hijos. O aquí, Diana nos combinó, soy mamá de 2 hijos, es una afirmación porque es un hecho comprobable. Tú nos puedes invitar a tu casa y decir, mira, estos son los 2 hijos. Y hermosos hijos, por supuesto que deben ser hermosos, ese es un juicio. Entonces, Diana nos hizo como esas 2 presentaciones. Y Lady, cuando le pedimos que se presentara como con el juicio, mira lo que dijo. Dijo, soy muy ordenada, puntual y dormilona. ¿Sí? Juicios. Entonces, digamos que lo más importante de este webinar es plantear lo siguiente, y es que para la gestión de la variable emocional en procesos de cambio, podemos utilizar el lenguaje de manera que nos obstaculice o nos permita fluir con las emociones. Y para utilizar el lenguaje de manera fluida, tenemos que aprender a diferenciar los juicios de las afirmaciones. Y tenemos que aprender a llevar a nuestros equipos a que puedan hablar con juicios que estén fundamentados o con afirmaciones. Y tenemos que aprender nosotros también a hablar desde las afirmaciones o desde juicios que puedan estar fundamentados. Básicamente esa es la premisa que vamos a desarrollar hoy, ¿sí? Cómo utilizar el lenguaje a través de juicios y afirmaciones para favorecer los procesos de cambio en las organizaciones. Entonces, entremos ya como en tema. Perdón un momento aquí. Listo. Entonces, pensemos en los juicios. Entonces, los juicios tienen que ver mucho con la manera como nosotros percibimos la realidad, de manera muy personal y muy independiente. Tiene que ver mucho con nuestras vivencias, con nuestra experiencia, con nuestra historia, con nuestras creencias. Son como algo muy propio, la manera como nosotros percibimos la realidad. Los juicios tienen un gran poder, y es que los juicios pueden ser juicios que nos cierran posibilidades o juicios que nos abren posibilidades. Por eso es tan importante estar atentos a la manera como nosotros hablamos, porque podemos tener un lenguaje que abre posibilidades o que por el contrario cierra. Me acuerdo una vez que escuchaba una anécdota de Gandhi, que estaba hablando no me acuerdo, con un personaje inglés, y le decía a Gandhi al señor, es que con usted es muy difícil hablar porque para cada solución siempre trae 2 problemas. Entonces, es como con el lenguaje uno abre posibilidades o las cierra. Y los juicios no es que sean buenos o malos, ¿no? No son ni buenos ni malos, sino que cuando no están fundados, y eso lo vamos a ver más adelante, Lina nos lo va a explicar, cuando no tienen fundamento en hechos y datos, pueden ser muy perjudiciales para nosotros, para las relaciones, para los procesos. O sea, esto no solamente se aplica en el área organizacional, sino que también lo podemos llevar a nuestras relaciones interpersonales con la familia, la pareja, hijos, etc. Entonces, eso sería más o menos una descripción de juicios. Los juicios tienen unas características muy propias en la gramática y en la manera como los construimos. Suelen estar llenos de adjetivos calificativos. Muchas veces los adjetivos calificativos son denigrantes o negativos, ¿sí? O que descalifican a otros. Suelen estar llenos de generalizaciones, o sea, el nunca, el siempre, sí, por ejemplo, nunca, siempre. Están llenos de búsqueda de culpables. Bueno, hablé de la generalización de los adjetivos calificativos y los adjetivos calificativos denigrantes. Eso más o menos suele ser lo que aparece en los juicios. Las afirmaciones, por el contrario, nos permiten como poder
conseguir evidencias sobre lo que estamos hablando. Por ejemplo, por eso es que al principio, cuando decíamos, mido 1,60, bueno, eso se puede verificar con 1 metro, se puede verificar con una cédula. Tengo tantos años, se puede verificar con un certificado de nacimiento, con la cédula. Soy casada y tengo 2 hijos, eso se puede verificar hablando con otras personas, con el esposo de Lina, lo puedo verificar con amigos, familiares. Entonces, los hechos y las afirmaciones tienen la gran posibilidad de ser verificables. Nos ayudan a tomar decisiones que pueden ser más acertadas porque están sustentadas en datos verificables, ¿sí? Y las afirmaciones nos ayudan también como a estar un poquitico más aterrizados, como a estar más objetivos. Esa sería como la gran diferencia entre juicios y afirmaciones. No sé si Lina quiera de pronto agregar algo ahí. Rafa, pues de pronto ponerlo en el contexto, ir hilando como esto que tiene que ver con los estados emocionales, y si nosotros damos un pasito más adelante en lo que dijimos que era reconocer los estados emocionales en el primer webinar, decir, me siento agobiado, estoy preocupado, estoy triste. Generalmente cuando empezamos a darle doble clic a los estados emocionales, ahí aparecen con mayor énfasis los juicios. ¿Por qué? Porque esto también lo vamos a desarrollar un poco más adelante, pero cuando empiezo a indagar del por qué me siento como me siento o del por qué el equipo se siente como se siente, ahí van a aparecer estos protagonistas que son los juicios, ahí es donde van a aparecer o juicios o afirmaciones, pero en su gran mayoría juicios sobre ese estado emocional. Ahí vamos hilando y vamos pasito a paso. Pero esto que nos muestra Rafael es supremamente importante para entender esta distinción. Yo los invito a que revisen cuando Rafa nos decía que esto es del lenguaje, esto es propio, nosotros nacemos y hacemos juicios, es más, nos pagan por hacer juicios. Cuando decimos, no, yo trabajo en una compañía que tiene el mejor software, el mejor es un juicio. A nosotros nos pagan por hacer juicios y permanentemente lo estamos haciendo. Cuando nos despertamos decimos, uy, está haciendo mucho frío. Ahí estamos emitiendo un juicio. Todo el tiempo, si nos damos cuenta, y como lo decía Rafael, no es ni bueno ni malo, sino simplemente así nos comunicamos. Claro, ahí tenemos una responsabilidad de limitar el juicio que ya lo vamos a ver. ¿Por qué es importante? ¿Por qué nosotros cuando decidimos y revisamos con Rafael qué es eso tan relevante que queremos compartirles? ¿Por qué los juicios son importantes verlos en este capítulo? Porque Rafa nos decía que un juicio abre posibilidades y es así. Dependiendo el juicio que yo emita a un objeto, a una situación, a un producto, a una persona, yo abro una posibilidad o un futuro con esa persona, con ese producto. Y si estamos hablando en momentos de cambio, efectivamente con este proyecto, dependiendo de los juicios que yo emita de cómo vamos con el proceso, asimismo hay una posibilidad de avanzar o asimismo nos estamos viendo con un obstáculo presente en esa situación. Para ponerles un ejemplo, si estamos en este momento en la compañía atravesando un momento de cambio, generalmente cuando yo emito algunos juicios, hay una posibilidad de actuar y coordinarme con otras áreas. Cuando yo estoy haciendo una implementación al interior de una compañía, generalmente esto hace que coordine yo permanentemente acciones con otros, que coordine con otras áreas. Entonces, escúcheme en esto. Si yo estoy en este momento atravesando en la compañía por ese espacio de cambio, y emito un juicio sobre una persona que pueda ser parte del equipo o que me puedan recomendar como parte del proyecto,
Les voy a poner este ejemplo así puntual para explicarme mejor. Yo digo, ven, necesito una persona, Rafa, ¿puedes recomendarme una persona para el equipo en donde estamos adelantando el proyecto? Por ejemplo, Margarita, ¿qué opinas tú como de ella? Y Rafael me dice, Yo te Lina, es diría, que, ¿sabes qué te diría? ¿qué? Cuenta, Margarita. Te diría, no, a Margarita no la vayas a contratar por nada. Es súper incumplida, le falta iniciativa, es una persona irresponsable. No, ella no. Wow, ok, bueno. Rafa me emite ese juicio de Margarita y ustedes, ¿cuál futuro ven posible de Margarita para mi equipo? Seguramente ninguno, porque si Rafa emite esos juicios de Margarita, pues yo digo, no, pues si no tiene iniciativa o si es incumplida y yo necesito aquí en este proceso una persona muy proactiva, pues tengo cero posibilidades de trabajar con Margarita. Aquí aparece algo supremamente relevante y es la responsabilidad que yo tengo al emitir este juicio. ¿Por qué? Porque yo le creo un futuro, vamos a dejar el ejemplo de Margarita, le creo un futuro a Margarita con eso que me está diciendo Rafael. Distinto es que Rafael viene y me dice, Lina, Margarita, yo he trabajado con ella 2 años y a mí me ha costado eh, trabajar con Margarita porque la siento, pues me ha costado sacarle como la curiosidad o me ha costado a mí trabajarle en los temas de creatividad. Mm, Eso no quiere decir que Margarita en sí sea poco proactiva. Aquí Rafael me está diciendo, a él le ha costado poderle desarrollar una habilidad de la creatividad. No quiere decir que Margarita per se sea una persona poco creativa o poco productiva. Entonces, la primera responsabilidad al emitir el juicio es tener la autoridad para poder emitirlo. ¿Qué significa tener la autoridad? Nosotros desde pequeños o desde niños le hemos dado autoridad a diferentes personas para emitir juicios sobre nosotros. Voy a ponerles un ejemplo. Las autoridades que aparecen de manera relevante en nuestras vidas, al inicio de nuestras vidas y cuando empezamos a crecer, son quizás los profesores, los padres, las personas adultas que se encargaron de nuestra educación. A ellos le hemos dado una autoridad para emitir juicios sobre nosotros. Es decir, esas personas, si nos ponemos a pensar qué decían de nosotros cuando éramos pequeños, les voy a poner este pequeño ejercicio de reflexión, cuáles eran esos juicios que emitían sobre nosotros cuando éramos pequeños, quizás aparezcan como, soy muy juicioso, soy muy aplicado, o por el contrario, soy muy desordenado, perezoso. Son esos juicios que los han emitido algunas personas, como les digo, con autoridad, que quizás le hemos dado la autoridad para emitir esos juicios y tienen una responsabilidad al emitirlos porque nosotros nos quedamos a veces con esos juicios como si fueran, o no lo vivimos como si fuera una verdad. En una compañía, voy a trasladar este ejemplo en una compañía, las personas a quien les damos autoridad, a los líderes o a los líderes de los proyectos en los que estamos nosotros, si esa persona que tiene el liderazgo del proceso dice esto está siendo muy difícil, esto está teniendo muchos tropiezos, no estamos logrando avanzar con estas áreas, esos juicios que emiten las personas que tienen autoridad dentro de la compañía o dentro del proyecto, hacen que se cree una realidad sobre ese proceso. Hace que las personas que estemos debajo o las personas que estemos coordinando con ese líder, digamos, pues sí, está siendo difícil o esto no está fluyendo o está siendo difícil con esa área coordinarnos y nos vivimos esos juicios como una verdad. Entonces, si yo separo lo que les estoy contando, una responsabilidad es tener la autoridad al emitir un juicio.
Es decir, si yo soy líder, si ustedes de los que están escuchándonos hacen parte de estos procesos de cambio o están liderando estos procesos de cambio, hay una responsabilidad gigante cuando ustedes a través del lenguaje emiten un juicio sobre la situación o sobre alguna persona que hace parte del proyecto. Entonces, no es que no podamos emitir juicios, como decía Rafa al inicio, o sea, ni buenos ni malos, los estamos emitiendo todo el tiempo porque hace parte de nuestro lenguaje. Ahí tenemos una segunda responsabilidad que es fundarlos. Cuando hablo de fundarlos, recuerden que Rafa nos decía que las afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas a través de evidencias y los juicios pueden ser válidos o inválidos a través de saber fundar los juicios. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra al fundar los juicios? Que si yo emito y estoy diciendo que este proyecto o esta situación o esta área está siendo difícil, mi responsabilidad es argumentar el por qué. En este caso es fundar por qué. El primer elemento para fundar los juicios es ¿para qué estoy emitiendo este juicio? Seguramente si yo estoy revisando este proyecto o este proceso de cambio en el que está la compañía, estoy emitiendo un juicio porque quiero revisar cómo vamos. Entonces, el proyecto está siendo demorado. ¿Para qué estoy emitiendo este juicio? Porque necesito ver como el estándar o el cronograma del proyecto. El segundo elemento es en qué estándar. Mi responsabilidad, cuando Rafa decía, a veces generalizamos o todo o nada o muy demorado con respecto a qué. Entonces, mi segunda responsabilidad es medir un estándar. Generalmente tengo que tener un histórico para yo decir que este cronograma está demorado con respecto a que, está demorado con respecto a este cronograma o a estas fechas o históricamente en los dos procesos anteriores que hemos implementado, nos hemos gastado 3 meses y en este vamos en 4. Entonces mi responsabilidad al fundar un juicio es revisar el estándar, contra qué lo estoy comparando. Por ejemplo, si Rafael decía que Margarita era incumplida, yo tengo la responsabilidad de decir que es incumplida para Rafael. Entonces, no, estoy diciendo que es incumplida porque aquí entramos todos los días a las 8 y en las últimas semanas solo una vez Margarita ha llegado en punto a las 8, ¿ok? Ese es un estándar que puedo yo, un histórico con el que puedo medir. Lo otro es el dominio. Cuando hablo del dominio quiere decir en qué instancia estoy fundando ese juicio. Si estoy hablando de un área específicamente o les voy a poner un ejemplo, este proyecto o este proceso o esta área está siendo, está lenta. ¿En qué específicamente? ¿Lento en qué? ¿En qué dominio estamos hablando? ¿En todo el proyecto? ¿El lento en los tiempos en los que estamos avanzando? No. Estamos lentos solamente en la implementación en esta área de tecnología. Ok, entonces mi responsabilidad no es generalizar, sino específicamente en qué dominio. Y ahora, de manera súper importante, traer las afirmaciones que respaldan ese juicio. Si estoy diciendo que está por fuera del cronograma, que estamos lentos, ¿en qué fecha, en cuántos días? Si estoy diciendo que está siendo difícil, ¿en qué específicamente? Mira, está siendo difícil en esta área porque los programas no están corriendo como deberían correr. Los datos y los hechos son importantes para poder fundar el juicio. Y también es efectivo traer las afirmaciones en contra. Quizás cuando nos estamos dando cuenta que al fundar un juicio pesan más los juicios en contra que lo que yo estoy haciendo y nos haga que el juicio que tengamos se nos desborone y decir, no, realmente estoy hablando como de una sola persona, de una sola área, y cuando me doy cuenta que lo estoy fundando, se me desborona. Y ese es el arte, como traer estos elementos para poder fundar lo que yo estoy diciendo, no sea verdadero o falso, sino válido o inválido. Entonces,
hasta aquí. Quisiera hacer una pausita si en el chat de pronto más que o en preguntas y respuestas tienen alguna inquietud sobre la diferencia de juicios y afirmaciones y sobre cómo fundar los juicios y la responsabilidad que tengo. Sí. No sé, Rafa, si tengas ahí algo Sí, no, más. Lini, quiero hacer un aporte y es, los juicios pueden crear estados de ánimo, pueden crear emociones Por supuesto. y pueden crear estados de ánimo y emociones negativos. Entonces, si yo soy un líder, yo tendría que estar muy consciente de la manera como estoy hablando, porque podría estar generando en mi equipo o en la organización estados de ánimo que son perjudiciales. O sea, ahí es súper importante entender esa relación entre juicio, estado de ánimo, juicio, emoción. Y como lo decías en la diapositiva anterior, hay que ser responsable. Y hay que ser responsable con la forma como uno utiliza el lenguaje y cómo maneja la emoción y cómo transmite esas ideas y esos contenidos a su equipo. Sí, de acuerdo. Aquí hay una observación. Dice, es triste que en algunas ocasiones se emiten juicios sin fundamento y esto entorpece las relaciones de equipo en las empresas. Sí, Angélica, lo vemos permanentemente, pero aquí la buena noticia es que les vamos a dar 2 herramientas prácticas. Yo sé que este es un tema extenso y que nos atrevimos con Rafa a dar como estos primeros pincelados, unas primeras pinceladas de lo que es un juicio y una afirmación y cómo se relacionan con los estados de ánimo. Esto es un tema profundo, pero hoy quisimos vamos a darles una herramienta práctica de cómo podría expresar, digamos, mis estados emocionales con respecto a los juicios de una manera efectiva y cómo indagar en otros. Quisimos como traer esta formulita para que ustedes se lleven esto y puedan seguir practicando. Seguramente esto hay que darle mucho doble clic y da para que nos quedemos aquí un buen rato, pero consideramos que esta es una manera efectiva para que se lleven esta herramienta. Linis, y hay otra cosa que me parece que puede aportar acá. Está relacionada, no está exactamente con el proceso de cambio, pero por ejemplo los juicios y las afirmaciones son demasiado importantes en los procesos de evaluación y en los procesos en los cuales queremos dar feedback. Porque si vamos a suponer que tú eres Margarita y yo soy tu jefe y te doy una retroalimentación basada en juicios donde no hay afirmaciones y te digo, eres muy responsable, eres muy incumplida, no has llenado las expectativas, pues primero te estoy causando un estado de ánimo negativo, no te estoy ayudando y no te estoy abriendo puertas para posibilidades de mejora. Pero si yo en lugar de decirte incumplida, te digo, Lina o Margarita, tienes la oportunidad de mejorar en esto, porque mira que los plazos en que estás entregando los informes están siendo 15 días atrasados y eso hace que los procesos no se cumplan como queremos, por ejemplo, ¿sí? O eres una persona, en lugar de decirle eres falta de creatividad, uno podría decirle, oye, ¿qué tal si te puedes reunir con otras personas para que puedas tener otros puntos de vista y así tomar otras decisiones? O sea, cuando uno le habla a las personas con afirmaciones, le abre oportunidades de crecer. Esto me parece importante porque Angélica estaba diciendo que en algunas ocasiones se emiten juicios sin fundamento y me hizo pensar en los procesos de retroalimentación y de evaluación. O sea, si Claro. uno tiene a cargo esa responsabilidad, uno debiera ser muy cuidadoso con las personas y tratar de tener los hechos muy claros para que la persona los tenga a mano y tenga la posibilidad de mejorar. Claro, le construye un futuro o le cierra un futuro, Rafa, al emitir juicios. Angélica también menciona, hay juicios que van muy ligados a la forma de ser de las personas y eso es difícil de manejar, más en un equipo de trabajo, sin querer cambiar a las personas directamente. Sí, Angélica, mira, cuando yo estaba hablando de la autoridad, nosotros crecemos con unos juicios, digámoslo, maestros, ¿sí? Unos juicios maestros que nos dominan o que nos dirigen unas posibilidades y otras no.
te voy a poner un ejemplo. Cuando yo digo, yo siempre he sido tímida y soy tímida y yo me he generado ese juicio o me he creado ese juicio toda la vida y me lo he creado como una verdad porque me lo han dicho personas a quienes di autoridad, eh, pues desde ahí imagínate cuáles son las posibilidades y cuáles son las acciones que tengo a la mano si digo que soy una persona tímida. Entonces, si yo me creo ese juicio como una verdad, posiblemente no voy a aparecer en reuniones, posiblemente si hay un cargo que genere que yo me exponga al público, va a ser súper difícil. Ahí la responsabilidad nuestra, si estoy hablando por autogestionarse, es decir, venga, ¿por qué estoy diciendo que yo soy tímido y en qué es lo que para mí hace que sea una persona tímida? Tal vez enfrentarme a nuevas personas, sí, pero soy capaz de abrir una conversación en una reunión, sí, claro, yo soy capaz de abrir. Entonces, empezar a fundar ese juicio con los elementos que les pregunté, como en qué dominio, en todos los dominios yo soy tímido, no, yo en una reunión familiar soy la más adorada de todos y doy chistes, ok, entonces, ¿en qué dominio? ¿En qué estándar de timidez? ¿Cuáles son las afirmaciones que me sustentan ese juicio? Y esa es una manera de poder fundar el juicio para yo no quedarme como con ese juicio enmarcado y que rija mis posibilidades o no. Un poquito responderte, Angélica, a esa pregunta. Entonces, Rafa, aquí vamos a entrarnos como en la práctica. Bueno, entonces, recuerden, cuando empezamos el webinar número 1, dijimos que habían 3 elementos en los que nos íbamos a enfocar para el manejo de la variable emocional dentro de los procesos de cambio. Entonces, hablamos de reconocer en la primera. En la segunda, hablábamos de expresar e indagar. Entonces, quiero como proponerles que piensen en un escenario, porque cuando estamos en un equipo o una organización y estamos interactuando, pues estamos al menos 2 personas. Entonces hay una que habla y hay otra que está escuchando y después otra que vuelve. Se arma la danza de la comunicación. Entonces el reto es, del lado mío, ¿cómo puedo depurar mi lenguaje para que yo pueda hablar con juicios fundados o desde las afirmaciones? ¿Y cómo logro que el otro que es mi interlocutor, que está al otro lado, si no está hablando con afirmaciones y está hablando con juicios que no están fundados en afirmaciones, cómo puedo llevarlo a que pueda utilizar el lenguaje para hablar con afirmaciones y juicios fundados? Ese es el reto, de 2 lados. ¿Cómo depuro yo mi lenguaje y cómo le ayudo al otro a que lo depure? Entonces, del lado mío, aquí hay algunos tips que pueden servir. Entonces, es muy útil empezar a hablar en primera persona, o sea, hacerse cargo de lo que uno piensa, siente, necesita. O sea, es súper importante el yo, esto es lo que pienso, esto es lo que necesito, hacerse cargo. Es interesante y es muy útil que uno en la forma de hablar pueda incluir los estados de ánimo, las emociones que le causan la situación en la que estoy. Estoy preocupado, tengo ansiedad, estoy frustrado, me da rabia, me da molestia, etc. ¿Sí? Que cuando hablemos podamos sustentarlo en afirmaciones, en hechos, en datos, que sea verificable. ¿Sí? Detrás de esas situaciones en las que uno tiene rabia, frustración, que no están funcionando, generalmente se encuentran necesidades. Uno necesita cooperación, necesita que le ayuden, necesita que sean más rápidos, necesita responsabilidad, necesita... Bueno, hay múltiples necesidades. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito del otro o de los otros para poder cumplir con la meta o el propósito que tenemos planteado? ¿Sí? Y poder plantear una petición, o sea, ¿cómo le pido yo al otro? ¿Sí? En términos también de hechos, en términos de cosas que sean evidentes y claras para esa persona o para ese equipo. Y
O al contrario, que yo tenga que también hacerles una promesa donde, bueno, yo para que esto funcione me comprometo a esto, esto y esto, ¿sí? Entonces, esta es una manera, hay varias, pero esta es una manera donde hay 5 pasos que hacen parte, digámoslo, de una receta que puede ayudar a mejorar la manera de expresarnos, ¿sí? Vamos a ponerles aquí unos ejemplos de cómo es una manera con juicio y otra con afirmación. Entonces uno podría decir, supongamos que estoy hablando con alguien, entonces le digo, tus aportes al proyecto han sido muy pobres y escasos. Si se dan cuenta, el pobre y escaso es un adjetivo calificativo, que dice mucho, dice poco y puede dejar al otro como sin saber por dónde, ¿no? Pero si yo le digo, estoy preocupado, entonces, mire, primera persona, hablo del estado emocional. Hechos, porque en las 2 últimas reuniones, ¿sí? No has presentado tus avances y yo lo que le propongo es, oye, ¿qué tal si nos planteamos si hay algo que debamos revisar o si hay algo en que yo pueda apoyarte, ¿sí? Miren que ahí empezamos como a tejer lo que les estamos diciendo en la primera, pues como en los tips, ¿sí? Segundo, la compañía, o sea, ella allá es muy lenta, adjetivo calificativo, ¿sí? Para describir una situación que está pasando y es que están lentos para adoptar el nuevo programa. ¿Qué tal si yo cuando estoy con mi equipo le digo, me parece importante que revisemos los 2 últimos proyectos que la compañía adoptó? Primera persona, hechos específicos, los 2 proyectos. Pues nos tomamos 3 meses más de lo acordado. Y la verdad a mí eso me genera mucha frustración. Que ir a poner la cara con mis jefes, con el presidente, etcétera, y yo no tener la explicación es frustrante, ¿cierto? Entonces, yo creo que debemos revisar previamente cuáles son los stoppers que hicieron que estuviéramos fuera del cronograma. Entonces, estoy haciendo una propuesta, estoy diciéndoles, necesito que nos paremos, que nos detengamos, analicemos y encontremos cuál es la causa de lo que está sucediendo. Miren que esto replantea totalmente la manera de enfrentar. Y uno tercero, esta transformación digital es demasiado confusa y nos está perjudicando la operación completa en toda la empresa. No veo ninguna salida. Es prácticamente un error continuar. Es el mayor costo en el que estamos teniendo. Es mayor el costo que estamos teniendo que el beneficio. Cuando hablábamos de que cierran oportunidades, si un líder le dice a uno esto y le dice que no hay salida, que esto es un error, que estamos perdiendo dinero, tiempo, etcétera, pues piensen lo que le causa de manera emocional en el estado de ánimo. Ahora que hablaba Lina, me hacías pensar en otros contextos de personas que tienen mucho poder en el tema gobierno, político, o en el mundo privado, o en el mundo de la opinión, o en el periodismo, cuando emiten juicios que no tienen fundamentos, pueden crear unos estados de ánimo en la gente que pueden ser devastadores. De hecho, he leído historias, hace poco estaba leyendo un libro que se llama La psicología del dinero, y hablaban un poco de cómo en Wall Street, en el mercado de las acciones, muchas veces había gente que salía a propósito creando juicios y estados de ánimo, de pánico, para hacer vender ciertos tipos de acciones, y entonces eso creaba todo un movimiento, o sea, a propósito, para poder que unos vendieran, comprar más barato, después revender más caro, pero en el fondo tiene un mecanismo parecido, ¿no? Como yo, como personas que tienen poder, autoridad, dicen algo, generan un estado de ánimo, producen una respuesta en nosotros y se benefician de ello. Pero bueno, hice un paréntesis. Pero acá, volviendo al ejemplo 3, pensémoslo desde el mundo de la afirmación, y es, considero que hay detalles del proceso que no estamos viendo con claridad y esto me genera malestar. Es necesario que tengamos una reunión para que cada área exprese sus dificultades y el impacto que está teniendo en sus propios procesos, y de esta manera podamos ver qué es lo mejor en este momento, si parar, continuar. Estos son algunos ejemplos de cómo funciona el juicio, la afirmación, de cómo podemos generar estados de ánimo negativos o positivos, y cómo tenemos una responsabilidad muy grande en la forma de utilizar el lenguaje. Y esos 5 tips que dimos
de cómo utilizar. No sé si quieras agregar algo ahí en la parte de expresar. No, buenísimo, Rafa, buenísimo, porque hay algo que hablábamos en el detrás de cámaras y lo voy a traer cuando estábamos preparando nuestro webinar. Tú decías, mira, hay algo súper relevante y es que cuando yo empiezo, cuando aprendo esto y cuando me doy cuenta, cuando soy consciente de la manera en la que hablo y empiezo a expresar de manera honesta mis estados emocionales, ahí hay una vulnerabilidad, me siento vulnerable porque estoy expresando cómo me siento. Y en las organizaciones es un poco, hay un espacio, digamos, poco seguro o consideramos a veces un poco que es un espacio poco seguro para yo sentirme vulnerable y expresar lo que siento. Sin embargo, esto se necesita un poco de coraje, de valentía, yo poder aparecer y decir, vengan, yo me estoy sintiendo frustrado. Es distinto que usted diga, yo me estoy sintiendo frustrado, a poder decirles al equipo, esto no está funcionando. Si ustedes emiten ese juicio, como lo traían los ejemplos Rafa, esto no está funcionando, inmediatamente la gente que hace, aquí se remanga un poquito y se pone a la defensiva, porque ustedes están emitiendo un juicio al equipo. Esto no está funcionando, me está diciendo que yo estoy inefectivo, cada uno puede hacer una interpretación con esto que les puedo decir, esto no está funcionando. En cambio, si ustedes dicen en primera persona, como Rafa lo propone, de estoy frustrado con esta situación, nadie puede ir a debatir que tú estás frustrado, porque eso es un estado de ánimo propio. Estoy siendo vulnerable en este espacio y les estoy diciendo cómo me estoy sintiendo frente a esta situación. Lo mismo en el tema personal, háganlo paso a paso, no se practiquen esto como pasito a paso. Si ustedes quieren tener una conversación difícil y una conversación efectiva, como lo está proponiendo Rafa, en expresar de manera efectiva, háganlo primero en primera persona. Rafa, ¿puedes devolverte como a los elementos que les planteaste? Claro que sí. Entonces, no es lo mismo decirle a una persona, ven, yo quiero conversar contigo. Sí, claro, mira, quiero conversar contigo porque me parece que estás siendo muy agresivo conmigo. Mira, apague y vámonos. Esa persona se va a poner más agresiva. ¿Es agresivo yo? Distinto es hablar en primera persona y poderle decir, mira, yo no me estoy sintiendo cuidada en la manera en la que, en la manera en la que me hables. Y ahí no hay poder de debate porque tú le estás expresando lo que tú estás sintiendo. Entonces ahí se abre una conversación distinta y la persona dice, ah, parece ser que la manera en la que yo hablo, el tono en lo que yo le estoy diciendo está afectando a esa persona. Entonces, primero eso que nos trae Rafa de hablar en primera persona, se necesita valentía, coraje. Voy a abrir un espacio vulnerable porque voy a expresar lo que siento. Y en el mundo organizacional denota una humildad, un liderazgo que le importa a las personas, un liderazgo más humano, cuando yo me expreso de esta manera. Ahí les estamos proponiendo que sea un liderazgo humano, empático, y lo pueden ustedes ir ensayando con reuniones pequeñas, con pequeñas conversaciones, de cambiar ese juicio, en ponerle al objeto, al proceso, al proyecto, al equipo, al área, en ponerlo en primera persona. Me estoy sintiendo, estoy preocupado con esto que no está pasando. Y se van a dar cuenta que cuando aprendan esta herramienta, wow, van a tener una responsabilidad así de grande en adelante, en el momento en el que van a expresar algo de alguien. Estoy segura que eso les va a pasar y les va a cambiar de manera positiva su manera de liderar con otros. Ahora, Rafa, una manera es expresar y otra manera es indagar. Si yo soy un líder del equipo, permanentemente voy a traer conversaciones o permanentemente voy a estar en conversaciones en donde me traigan juicios. ¿M? Entonces, ¿qué está pasando? No, está pasando que esto es un desorden, o está pasando que esto está muy complejo.
Les voy a poner aquí como un ejemplo que trajimos para poder expresarles, para poder decirles cómo indagar de manera efectiva. Entonces, como Rafa ya nos enseñó en primera persona, puedo abrir una conversación así. Estoy viendo que nuestro cronograma lleva 2 días de retraso frente a lo que habíamos comprometido, frente a lo que nos habíamos comprometido. El impacto que esto tiene es que no vamos a entregar a tiempo lo que nos están pidiendo del área de sistemas. Dado esto, quiero saber cómo están, qué está pasando. Ahí abren una conversación y quieren preguntar. No emitan el juicio, yo los he visto distraídos, los he visto haciendo otra cosa. No, hagan una pregunta abierta en donde quieren saber cómo están, qué está pasando. Quiero escucharlos un poco antes de emitir los juicios. Y como lo decíamos, esto se necesita tener una postura o un estado emocional que los acompañe, que es la curiosidad, la paciencia, el coraje, la empatía, que son estados emocionales que ayudan a escuchar a otros en qué están. ¿Por qué estoy viendo que el retraso permanente en el proyecto? No estoy emitiendo de una vez, abro reunión y decir, vengan, reunión porque esto está difícil, esto no va para ningún lado. Al contrario, abro preguntas que me permitan saber el estado de ánimo. Y el equipo seguramente decir, no, estamos frustrados, agobiados, o estamos aburridos, o estamos con rabia. La pregunta, ahí seguimos haciendo preguntas, ¿qué es eso que los hace sentir frustrados? ¿Sí? ¿Qué es eso que los hace sentir hoy con rabia, aburridos, resignados, agobiados? Escuchen, Rafa me decía esto de indagar tiene mucho que ver también con la escucha. Rafa, cuando estábamos como conversando con eso, tú me decías, mucho que ver con escuchar y no solamente desde el lenguaje. Claro, es que piensa en la situación. Vamos a suponer que tú tienes a cargo un equipo y están en un proceso de cambio. Y tú les empiezas a preguntar, si tú eres una líder que está entendiendo este tema de que la variable emocional es importante, de que hay juicios, de que hay afirmaciones, pues digamos que tu punto de partida es cuando yo me siente a hablar con ellos, segurísimo, obvio que van a salir juicios. Y lo más probable es que salgan juicios sin fundamento. Entonces, en lugar de tú ser una persona reactiva que va a pelear y los va a criticar y va a sacar más juicios, tú deberías ir con paciencia, con muchísima curiosidad. ¿Para qué la curiosidad? Para preguntar. ¿Cuántas veces? Las que necesites. ¿Y hacia dónde van las preguntas? Hacia lograr que ellos, que están montados en juicios sin fundamento, puedan aterrizar y puedan arraigarse en la realidad de lo que está pasando. Buenísimo. Para hacerse cargo. Buenísimo. Entonces, tú tienes que tener paciencia, tienes que ser curiosa, tienes que saber que las cosas no son ideales, que no, la gente hablaría toda sin juicio. No, va a haber juicio. Entonces, yo voy con esa actitud. Tengo que tener coraje también, porque en esos momentos pueden haber situaciones tensas, cuando uno pregunta, cuando la gente se confronta con los hechos, a veces suele haber tensión emocional, pero el propósito es que puedan fundarlos y finalmente, o sea, que no se vayan con las manos vacías. En el sentido de que yo abro una conversación, permito que fundamente los juicios, pero tengo que terminar en una petición, una promesa que me permita crear un acuerdo integrador. Es decir, eso es importante. Un vínculo entre ellos y yo, entre ellos y yo, que me permita llegar al acuerdo que me va a llevar hacia el logro de la meta o el objetivo que nos estamos planteando. Pero para eso hay que escuchar. Y aquí aprovecho, que lo hemos hablado también, y es... Rafa, solo un segundo, perdóname, solo un segundo, y quería como chequear que estamos en la hora. Vamos a tardarnos tal vez 8 minuticos más, los que puedan quedarse en 8 minutitos más, qué pena nos pasamos, pero es para hacer este cierre relevante.
y lo cierro, Lina, es que la persona que va a abrir una conversación de este tipo tiene que ir preparada. O sea, tiene que ir con unos elementos de escucha, de manejo del lenguaje, de respiración, de manejo de emociones, para poder contener una situación de esas. Y cuando digo contener, me gusta mucho la analogía de cuando uno abre conversaciones donde hay emociones, piensen que las emociones son líquidas y se derraman en todo el espacio. Pues yo tengo que funcionar como un recipiente que contiene, o sea, logro recibir, contener, ¿cierto? Y que todo quede aquí para poder verlo, manejarlo y sacarle el aprendizaje a la situación, a la emoción, al estado de ánimo y poder dejar eso en otro sitio donde no le haga daño a la Mm, organización, al equipo y al está proceso. lindo. Contener es eso, contener es poder hacer de recipiente, pero para eso hay que estar preparado, hay que tener habilidades emocionales. Súper, súper, Rafa. Quería cerrar ahí esa parte. Sí, genial, genial. Esto que le estamos proponiendo como segunda parte, después de reconocer los estados emocionales y expresar e indagar de manera efectiva, es como el segundo nivel que en la gestión del mundo emocional y sobre todo en momentos de cambio. Aquí rápidamente un par de preguntas que nos ayudan como a gestionar o a escribir o a hacer que funden los juicios. Entonces, un ejemplo, cuando mencionas que te incumple, déjame saber cuántas veces en la semana. Aquí estoy ya yéndome como al estándar. Cuando me dices que es desordenado en comparación con quién, estándar. Cuando me dices que no confías en él, ¿en qué dominio exactamente? Entonces estamos hablando del dominio, ¿no confías en él en todos los aspectos? No, no, solamente en este trabajo. Ah, ok. Cuando me dices que está siendo muy difícil, cuéntame qué parte del proceso. Sí, porque a veces decimos, no, esto está siendo muy difícil. ¿En qué específicamente? ¿Con qué La estás curiosidad, pudiendo Lina, fluir? Sí, exactamente. ¿Con qué sí es muy estás pudiendo curiosa. fluir? Ir con paciencia, ir con apertura, curiosidad genuina, o sea, explícame. Cuando la gente siente que le preguntan de verdad, empieza a existir conexión, empieza a haber empatía, vínculo entre las personas. Exactamente. Rafa, cuando el jefe le pregunta, uno dice, mira, yo estoy sintiendo que tu equipo no está comprometido. Yo, incluso hacia arriba, obviamente esta es una herramienta que puedo usar hacia arriba, con mis pares, hacia abajo, y le puedo decir a mi líder, específicamente comprometido, ¿a qué te refieres con que no están comprometidos? ¿Con qué específicamente? Para que te dejes saber, porque si entonces tú te sales de la reunión y vas también y te descargas con el equipo, vengan, ustedes no están comprometidos, súper inefectivo. Primero, entienda a qué hace referencia de no está comprometido. Discúlpame, cuando dices que no está comprometido, específicamente ¿a qué te refieres? Ah, no, porque yo los veo que en las reuniones los compromisos que se hacen no se cumplen. ¿Cuáles específicamente? Ahí hagan muchas preguntas para ir específicamente a los datos y hechos que les permitan gestionar. Gestionar es el último paso que nosotros estamos proponiendo para el último webinar. Entonces, por eso quise como enlazarlo así. Hoy vimos una herramienta para expresar e indagar de manera efectiva y en el siguiente webinar vamos a ir un paso más allá, que es gestionar cuando yo indago, cuando ya expreso y ahora qué hago con eso. Y ahora ya pregunté, ya expresé cuál sería la manera efectiva para gestionar y salir de ahí. ¿Qué otros estados emocionales debo cultivar cuando mi equipo está frustrado? Esa es la tercera parte del webinar. Yo sé que, vuelvo y lo digo, estamos siendo súper ambiciosos en poder entregar este material que es supremamente eh, relevante. Para mí, a mí me parece una de las herramientas para un líder con bastante relevancia. Aquí nos podríamos quedar mucho más tiempo hablando pero nos parece que esta es una manera como práctica de entregarles una herramienta para gestionar de manera adecuada los estados emocionales. Entonces, Rafa, en el siguiente webinar nos vamos a meter en gestionar, ya como para ir al cierre. Muy bien. No sé si hay espacio para alguna pregunta. Sí, sí, perdón, nos pasamos un poquito de tiempo. Si hay alguna pregunta, aquí estamos.
Estoy viendo el chat, siéntanse tranquilos de hacerla y nuestro compromiso es enviarles en el correo, Juliana, les vamos a enviar una estructura muy práctica para que vayan practicando lo que es expresar e indagar de manera efectiva. Perfecto, sí, de acuerdo. Juli, de pronto hay una pregunta, creo, o alguien levantó la mano. Nos dicen que cómo pueden acceder a la grabación y al diccionario emocional, ya que no he recibido nada. Ah, bueno, entonces nos hacemos cargo, Juli. Sí, vamos a enviar el día de hoy al final de la jornada y la grabación. Para los que no tienen el diccionario emocional, se va a volver a Se lo enviar. enviamos. Sí, correcto. Bueno, cualquier cosa vamos a dejar, Rafa, nuestros datos en el chat, ¿te parece? Me parece. También vía correo electrónico les hará llegar los datos de ustedes para efectos de que los puedan contactar en dado caso. Perfecto, en caso de que necesiten ampliar. De todas maneras, aquí yo en el chat 311-217-45-3 estoy dejando el mío. Rafa, de pronto deja el tuyo también. Aquí un asistente anónimo dice, como líder, cómo tratar de encauzar una retroalimentación a un colaborador cuando acepta positivamente una sugerencia, cómo recoger estas emociones. Sí, ahí tiene una estructura que podemos compartirle y les proponemos, si quieren, escríbanos y por ahí podemos coordinar una charlita y una conversa para poder ayudarte en eso específicamente. Yo hoy le diría así a grandes rasgos, las situaciones de retroalimentación suelen ser situaciones que generan mucho miedo en las personas. Porque uno suele enfrentarse a sí mismo, a que le digan sus errores y detrás del trabajo pueden haber muchas situaciones que están de fondo. Por ejemplo, necesito el trabajo, tengo miedo a que me echen, no lo puedo perder, etc. Entonces, es muy probable que las personas lleguen a la defensiva. Y cuando llegan a la defensiva a una situación de retroalimentación, pues muy probablemente no van a aceptar fácilmente lo que se les dice. Entonces, si uno es un líder empático, uno podría ayudarle al otro a que exprese un poco qué le da miedo, qué lo preocupa, qué lo frustra. Y muchas veces, no voy a decir que esto es 100% eficiente, pero muchas veces ayuda a que baje la carga emocional y que la persona se abra a la posibilidad de recibir la retroalimentación. Y si como líder le vas a trabajar con afirmaciones y con situaciones que tú has ido recogiendo de la realidad, no cosas que te inventaste ni con adjetivos, sino con situaciones reales. Reales estamos hablando de lo que mencionaba Lina o lo que mencionaba yo. Oye, 3 veces has entregado tarde los informes. 4 veces has llegado tarde este mes. 3 veces no hubo asistencia a los webinars que tenías programados. Si uno habla con hechos y ayuda a buscar un acuerdo, pues son situaciones que van ayudando a que la retroalimentación pueda fluir un poco más. Me dan muchas ganas de seguir conversando y seguramente voy a dejar eso. Sería interesante el tema sobre los chismes y comentarios negativos en los grupos de trabajo. Por supuesto que ese es un tema gigante. Me lo voy a quedar para el siguiente webinar. Alguien pregunta que si este webinar es el final. No, el último lo tenemos el 20 de junio, Rafa. Juli, quedamos el 20 de junio. 20 de junio, correcto. Es un Martes 20 de 20 de junio. junio. Martes 20 de junio. Yo creo que voy a quedarme con esto que me parece chévere y lo podemos retomar. Entonces, un abrazo a todos. Un placer estar aquí con ustedes y de compartirles esta información que sé que practicando van a incorporar como una habilidad más de liderazgo en los momentos de cambio y, ¿por qué no, en sus vidas personales, por supuesto? Muchísimas gracias, Lina, a Rafael, a Logos por habernos acompañado en esta sesión. Igualmente a todos nuestros asistentes por su participación activa durante toda la sesión.
Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y canales digitales, a través de los cuales generalmente estamos haciendo convocatorias de eventos similares de relevancia para sus organizaciones. Y recordarles que tenemos el tercer encuentro de esta temática, que es el 20 de junio, es un martes, entonces para que estén muy pendientes de la convocatoria. A todos muchas gracias y que tengan un feliz día. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Buen día, adiós, adiós.